Iglesia del Señor, buenos días, que Dios bendiga mucho. Para nosotros siempre es un privilegio el poder compartir la palabra con ustedes. Y la verdad es que os mando saludos de parte de la Iglesia del Hacha. Y cómo no, aprovechamos para mandar un fuerte abrazo, que seguro que nos está viendo en directo el pastor Pedro. Amén. Bien, hermanos, abrimos la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ponemos este tiempo delante del Señor, que el Señor pueda utilizar mi vida para poder hablar a su pueblo. Amén. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, solo te pido, Señor, que tú puedas examinar nuestros corazones. Abre el entendimiento, Señor, de nuestro corazón, Señor, y que a través de la palabra podamos verte tal y como tú eres, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos puedas hablar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de todo quiero situaros en el contexto de este pasaje, y es que Pablo siempre suele dividir sus cartas en dos partes. La primera siempre es la enseñanza, y en la segunda parte él enseña cómo llevar lo aprendido a la práctica. La segunda parte es la práctica. Podemos ver que desde el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 8, Pablo ha explicado una cosa maravillosa, y es que toda la humanidad somos pecadores, tanto judíos como gentiles. Se refiere a toda la humanidad, pero Dios, Él es santo, y el pecado tiene que condenarlo. ¿Y cuál es la solución a esta condenación que hay a la humanidad? Es sencilla, es creer en Cristo, poner tu fe solo en Jesús. Cuando llegamos al capítulo 8, este capítulo comienza diciendo así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que ya han creído en Jesús. Dice claramente que no hay nada que les condene. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos estas palabras del apóstol Pablo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos dormidos? Porque he entendido que no hay nada, no hay ninguna condenación que pueda condenarme en mi vida. Pablo está expresando que no. Dice no. Por esto exhorta a los creyentes en el capítulo 8, verso 13, donde nos enfocaremos hoy, en el versículo 13. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando Pablo menciona la palabra morir, esta no quiere decir que el pecado morirá literalmente del todo. La palabra morir quiere decir no alimentar al pecado, no alimentar al viejo hombre. Y Pablo está diciendo claramente que vivir conforme a la carne es no haber entendido el Evangelio, no haber sido salvado por Cristo, por esa sangre de Cristo. Esto queda claro en los versículos 4 y 5 de este capítulo. Pero, ¿qué dice Pablo a aquellos que se dicen ser creyentes? Porque hace una advertencia
¿Por qué dice Pablo todas estas cosas? ¿Esto implica acaso que algunos de ellos puedan llegar a perderse, de los que están allí, en aquella congregación, en Roma? No. Pero el apóstol Pablo incluye frecuentemente palabras de advertencia y de autoexamen, sabiendo que en cada congregación puede haber aquellas personas que no hayan sido verdaderamente salvadas por Cristo. Que se hagan un examen en su vida. Porque si en realidad hemos conocido a Cristo, Cristo quitó el rey que gobernaba en nuestro corazón llamado pecado. Pero es verdad, hermanos, que sigue habiendo restos de pecado en los cuales, si somos creyentes verdaderos y hemos creído en Jesús, nuestro deseo en nuestra vida es parecernos cada día más a nuestro Dios, a Cristo. Ese debe de ser nuestro deseo. Bien, iglesia, el propósito del Señor en el día de hoy es enseñarte algo. ¿Cómo podemos dar muerte a esos pecados en los cuales nos tienen en muchas ocasiones, nos tienen atados de pie y mano, y que parece ser que no podemos dar muerte en muchas ocasiones? Pero yo quiero animarte, porque por Cristo, gracias a su muerte, a través del Espíritu Santo, Él nos da gracia y nos da poder para poder llegar a vencer estos pecados. Bien, hermanos, comenzaremos a presentar un poco qué es el pecado. Yo te quiero dar una definición de una pequeña de 8 años, como es mi hija, Alejandra. Yo le pregunté a ella qué es el pecado y ella me contestó algo allí en la casa. Me dijo: papá, el pecado es insulto, burla, odio, venganza, robar, mentir, golpear a alguien, matar, engañar, no perdonar, envidia, codicia y adulterio. Esto ya lo apunté yo. Ahora, hermanos, ¿qué efectos tiene el pecado? El pecado tiene unos efectos. El pecado es la causa que nos separa de Dios, porque dice la palabra del Señor que Dios, Él es un Dios santo. Él está apartado del pecado. Bien, ¿qué medio utiliza el pecado para poder manifestarse? Pues el pecado utiliza como objeto, utiliza nuestro cuerpo, utiliza nuestros ojos y nuestras manos. Por esto, cuando hablamos de la carne, hablamos del pecado. Pablo en la carta a los Gálatas también dice cuáles son las obras de la carne. Y quiero también recordarlas. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Yo he querido coger mejor una traducción, lenguaje sencillo, porque yo soy sencillo. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles al matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locura y muchas cosas malas. Y dice Pablo: les advierto, como ya lo había hecho antes, hermanos, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hace el pecado en nosotros? Pues lo primero que hace el pecado en nosotros es llevarnos al infierno. El pecado te llevará al infierno. El pecado nos aleja del Señor. El pecado entristece al Espíritu Santo. El pecado te hace esclavo de ese pecado que practicas. Y el pecado, hermanos, te impide gozar de la plenitud de Cristo y su riqueza. Esto es lo que hace el pecado. Bien, hermanos, dando un pequeño cuadro de lo que es el pecado y lo que hace en nuestras vidas, pasaremos y veremos los remedios para poder mortificar estos pecados que tanto daño hacen al cristiano. Y para eso tenemos un primer paso. El primer punto de este sermón, el primer paso para mortificar el pecado es ver nuestros pecados.
¿Cuán difícil es esto? Para mortificar un pecado tienes que identificarlo. Y esto significa sencillamente verlo en tu vida. Recuerdo, hermanos, que en invierno estuve malo, estuve con neumonía. Y cuando fui al hospital, me asistió una médica y la médica me dijo, mira, llevas ya días con fiebre, se te ha asignado un antibiótico y este antibiótico no te quita la fiebre. Tenemos que mirar, Alejandro, de dónde está viniendo esta infección que te está causando esta fiebre. Recuerdo que me hicieron varias pruebas y dieron un resultado. Y el resultado, cuando vino la médica, me dijo, mira, ya sabemos dónde está el problema. Ya lo hemos identificado. Tienes neumonía. Tienes infección en el pulmón izquierdo, Alejandro. Esta es la clave en nuestras vidas. Identificar, ver qué pecado nos está matando. Hermanos, es una de las cosas más difíciles del creyente, detectar nuestros pecados o admitir nuestros pecados. Y incluso puede que estés ahí diciendo, bueno, pues yo hoy domingo no me estoy viendo ningún pecado, pero hermano, creo que te tengo que decir algo de parte del Señor. Difícilmente sea esto, puesto que dice la Escritura que todos somos pecadores. Aquí no hay ninguno que se salve. Ninguno. Y por esto, hermanos, es que traigo varios consejos para identificar nuestros pecados. Varios consejos. El primer consejo que traigo para identificar nuestros pecados es vivir bajo la luz de la palabra, tal como dice el salmista en el Salmo 119. Dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es una lámpara, hermano, la cual actúa con luz para poder detectar la oscuridad de nuestros corazones. Tú puedes ir a una habitación y esa habitación tiene la luz apagada por la noche, no verás nada. Pero si tú enciendes la luz de esa habitación, tú te darás cuenta de lo que hay ahí dentro. Así actúa la palabra en nuestros corazones. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y hermano, es sorprendente cómo cada día se levantan en nuestra vida nuevos pecados. Y la verdad es que cuando esto ocurre, pues nos entristecemos. Yo recuerdo en este invierno que llevaba unos días meditando en la palabra del Señor. Y cogí a mi esposa Rocío y le dije, Rocío, estoy muy triste. ¿Por qué, Ale? Digo, porque acabo de identificar 2 nuevos pecados en mi vida que hay que mortificar. Tienes que orar por mi vida. Y hermanos, damos gracias a nuestro Dios que Él actúa de esta forma a través de su Espíritu. El segundo consejo para mortificar, hermanos, nuestros pecados, el segundo consejo que doy es que cada un cierto tiempo tú le preguntes a tu esposa o le preguntes a tu esposo, ¿cómo te ves? ¿Cómo me ves? ¿Hay algo que esté fallando en mi vida? Pregúntale, ¿hay algún pecado? Porque en ocasiones, como se suele decir allí en mi pueblo, en ocasiones salta la liebre. Y había en ocasiones que conversando yo con Rocío, ella me ha dicho, mira, no está andando bien, está fallando. Está fallando, Ale. Y gloria al Señor, porque el Señor trabaja así. El tercer consejo que te doy para poder ver tus pecados, no viva el Evangelio en soledad. No vivir un Evangelio en soledad. Comparte tu vida con otro hermano o otra hermana de la iglesia. Compártelo. Abre el corazón a tu hermano o a tu hermana con el que más confianza tenga. Abre tu corazón y pregúntale, fulano o fulana, ¿cómo estoy viviendo yo el Evangelio? ¿Cómo me ves? ¿Cómo estoy? ¿Soy un cristiano verdadero o no estoy andando como un cristiano verdadero? ¿Cómo estamos delante del Señor?
Y tenemos un ejemplo bíblico de cuán difícil es, o cuán difícil es poder ver nuestro pecado, ese pecado que nos está matando. Si David no hubiera vivido cerca del profeta Natán, muy probablemente que David fuera continuado en la práctica de aquel pecado. Pero llegó Natán, gracias al Señor, que él caminaba con Natán y Natán con él, y Natán pudo decirle a David, mira David, tú estás caminando de esta forma. Y así, hermanos, es como trabaja el Espíritu Santo en la iglesia del Señor. En esta dinámica el Espíritu trabaja, mostrándonos el pecado los unos a los otros. La segunda parte de este sermón es el medio para poder identificar nuestros pecados, o la medicina para poder identificar nuestros pecados. Lo encontramos en el versículo 13. Dice así, Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu. Pablo está dejando claro que el remedio para combatir ese pecado que tanto daño te está haciendo es solo a través del Espíritu Santo. Es el único modo. Y Cristo para esto, hermanos, quiero decirte que nos dio ejemplo de cómo sin el poder del Espíritu Santo somos un bocadillo para el diablo. Nos dio ejemplo. Así, hermanos, como un soldado para ir a la guerra necesita su arma, Cristo nos enseñó que para hacer frente a los deseos de nuestra carne, a los pecados, a esas potestades satánicas que se levantan muchas veces en nuestra vida, es necesario, a través del Espíritu Santo, que Él nos da poder para poder vencer ese pecado. Y el Evangelio de Lucas nos pone ejemplo con Cristo. En el capítulo 3 de Lucas, versos 21 y 22, dice así, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Qué ejemplo más grande, hermano. Por esto nunca comenzó Jesucristo su ministerio sin que antes fuera bautizado y se posara el Espíritu Santo sobre su vida, el cual vemos que más tarde le daría una victoria segura en las tentaciones con Satanás. Amén. Hermanos, puedo dar un ejemplo y cuando nosotros, imagínate que nosotros estamos pelando una patata en nuestro hogar y tú te cortas con el cuchillo, ¿qué es lo que necesitas? Tú necesitas puntos. Cuando el médico detecta una infección de garganta, tú necesitas un antibiótico. Y cuando una persona pierde visión, necesita acudir a José Luis o a Tere. ¿Verdad? Pues el Evangelio, hermano, solo hay un medicamento efectivo para poder dejar de alimentar ese pecado. Es solo por medio y a través del Espíritu Santo. Ese es el remedio para poner fin. La única medicina, hermanos, para poder dejar ese pecado que nos está separando de la comunión con Cristo es a través del Espíritu. El remedio, hermanos, contra el pecado no es que sea un hombre fuerte, que sea una persona muy lista, que sea una persona que dice ser creyente, que sea una persona que sabe muchos versículos de la Escritura de memoria. No, hermano, no. El remedio para no alimentar el pecado es a través del Espíritu Santo. Y Pablo está explicando en esta carta a los hermanos allí en Roma, hermanos, todo esfuerzo para luchar contra el pecado, todo esfuerzo humano es inútil. Todo esfuerzo humano será inútil. Seguimos, hermanos, en el mensaje.
Y el primer paso para mortificar el pecado hemos visto que era el primer paso, ver tu pecado, identificarlo. El segundo, la cura para ese pecado, la medicina para ese pecado, el Espíritu Santo. Pero falta algo. Parece ser que falta algo. Ocuparnos de ese pecado. Ocuparnos de ese pecado. El siguiente punto es que para abandonar nuestros pecados es necesario ocuparnos de ellos. Y esto también nos lo enseña el verso 13. Dice así: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando Pablo dice, si por el Espíritu hacéis, se refiere al trabajo que le corresponde al creyente, al cristiano, para hacer morir esos pecados. Y pongamos atención a la palabra hacéis, porque esta palabra es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandamiento o una orden, y esto significa que el hombre de Dios tiene una responsabilidad para mortificar ese pecado que hay delante de tu vida. Y también tenemos ejemplos de cómo Cristo en la Escritura nos llama a mortificar nuestros pecados. Para poder entender la responsabilidad del creyente, vamos a ir a Marcos capítulo 9, verso 43, hacia adelante. Yo lo he abreviado un poco, ¿vale? Dice así, Cristo: si tu ojo, tu mano o tu pie te fueren ocasión de caer, córtalo. Aquí aparece de nuevo un mandamiento, un imperativo. Dice, córtalo. Mejor te entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, 2 ojos y 2 pies que ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Ahora, hermano, ¿qué quería decir Cristo a través de esta metáfora? Porque Jesús no está diciendo que saquemos nuestro ojo y que cortemos nuestro brazo literalmente, porque, hermano, diría que entonces no estaríamos aquí, no habría iglesia. Vamos a ver lo que Cristo quiere decir. Jesús lo que está diciendo, Alex, no alimentes tu ojo, haz que ese ojo pase hambre, pero lo tienes que hacer tú. Nadie lo hará por ti, ni tu esposa ni tu hijo lo harán por ti, lo tienes que hacer tú. También tenemos un ejemplo con David sobre esto. Recordemos a David cuando él estaba en el palacio. Allí tenía 2 opciones. Cuando él estaba en aquella azotea, tenía 2 opciones: mirar a aquella mujer o apartar los ojos de aquella mujer. Tenía 2 caminos, hacerlo o no hacerlo. Pero vemos que David decide de mirar a aquella mujer, de codiciar a aquella mujer. Pero, hermano, esto era una responsabilidad que le pertenecía a David. No le pertenecía a sus criados ni a Dios. Le pertenecía a David no mirar a aquella mujer, no codiciar a aquella mujer. Seguimos, hermano. Identificamos, ponemos remedio a través del Espíritu Santo, nos ocupamos nosotros de ese pecado, pero ahora, después de haber cogido estos 3 puntos, hay algo, hay un proceso para mortificar ese pecado, que yo le llamo camino hacia la victoria. Camino hacia la victoria. Mortificar el pecado, hermano, será un proceso. Será un camino a veces corto y a veces largo. Hay pecados que el Señor los extermina inmediatamente y en otros tarda un poco de más tiempo. Pero sí te quiero decir que cuando nosotros nos ponemos camino y trabajo a esto, no le estamos pidiendo al Señor por una casa, orando por una casa, orando por un coche, por un trabajo, no. Lo que le estamos pidiendo está completamente en la dirección del Padre. Esto lo va a hacer sí o sí. Puede que tarde un poco, pero lo hará en el nombre de Jesús.
Pero también es verdad, hermanos, que puedes estar ahí diciendo que en muchas ocasiones, ¿qué ocurre? Que mi vida no logra mortificar ese pecado que hay delante de mí. Está muy bien, Alex, que tú estés predicando esto, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que yo no puedo? Pues mira, es que a veces lo que ocurre es que lo hacemos mal. Lo hacemos mal. Fallamos en muchas ocasiones en mortificar nuestros pecados porque no lo estamos haciendo bien. Y yo también quiero darte hoy unos cuantos consejos para hacerlo bien. ¿Por qué fallamos? El primer consejo que te voy a dar. Porque a veces queremos quitar de nuestra vida solo aquellos pecados que nos incomodan, que nos inquietan, olvidándonos de aquellos pequeños que nos están matando. Y quiero ponerte un ejemplo. Quizá me inquieta el pecado de la idolatría, el amor al dinero, y quiero mortificar este pecado. Pero hermano, no me inquieta la mentira porque considero que es un pecado pequeño. ¿Cuán equivocados estamos en esto? Porque nosotros, hermanos, lo que hacemos es medir los pecados. Este sí, este es más grande, este me molesta, pero este es más pequeño, este no. Y la Escritura nos enseña todo lo contrario, hermano. Mortifica pecados grandes y pequeños. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre cuando dejamos a los pecados pequeños? Cuando dejamos a los pecados pequeños, ellos aparecen como la zorra en la viña, en el campo. La zorra pequeña, ¿qué es lo que hace? La zorra pequeña llega y como ella no puede alcanzar al fruto, sin embargo la grande sí puede alcanzar al fruto. Se va y no daña la viña, pero la pequeña dice, como no alcanzo al fruto, me comeré la raíz. Y entonces lo que hace la pequeña es que destruye la viña, la seca. Así que mortifiquemos pecados grandes y pequeños. El segundo consejo que te doy, ¿por qué fallamos? Es que no abandonamos las causas que nos llevan a ese pecado. Tenemos que hacer un autoexamen en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿qué nos lleva a ese pecado? Y entonces comenzaremos a mortificar. Porque quizás te lleva a ese pecado, te lleva la noche, o quizás te lleva las amistades, un amigo en concreto, te lleva tu trabajo, o una red social, no sé lo que te puede llevar. Pero hermano, si te digo que cortes en seco este pecado, corta en seco estas amistades que te van a perder por toda una eternidad. El tercer consejo que te doy, hermano, es que no busquemos después de pecar si eres hijo o no lo eres del Señor. ¿Por qué? Porque ejemplo tenemos con Cristo cuando Jesucristo confrontaba a los escribas y a los fariseos, los confrontaba con su pecado. No sé si han leído lo que ellos le contestaban. De parte de ellos había una respuesta y decían, sí, muy bien, tú nos has dicho esto, pero nosotros somos linaje de Abraham. ¿Qué le estaban diciendo a ellos a Cristo? Nosotros somos hijos de Dios. Tú nos confrontas con nuestro pecado, pero somos hijos. Hermano, el creyente no debe de buscar esto en su corazón cuando peca. El creyente lo que debe de buscar es un dolor tan grande que si ese dolor no nos lleva a un arrepentimiento verdadero y que eso cause en nuestra vida un giro de 180 grados en nuestra vida, y ese giro nos lleve al camino otra vez de nuevo, y en ese camino vivamos en obediencia, todo es inútil. Todo es inútil. No busques que eres hijo del Señor, sino busca obedecer a tu Padre que está en los cielos. Quiero seguir. ¿Por qué fallamos en no mortificar
mortificar esos pecados. Fallamos, hermanos, porque no utilizamos los medios de gracia para mortificar ese pecado. Fallamos porque no llevamos una vida devocional tal y como Dios quiere. Por eso fallamos. No llevamos, hermano, una vida llena de oración, llena de meditación de la palabra, de comunión con los hermanos. Y quiero decirte algo en la mañana de hoy. Si tú no tienes esto en tu vida, estos tres alimentos de parte del Espíritu Santo, esta fuente que mantiene viva a un creyente, estamos muertos, estamos secos. Yo no sé, hermanos, cuando tú ves a un animal en la calle, yo no sé cómo haces para identificar si este animal tiene dueño o está abandonado, pero para mí es muy fácil. Cuando yo lo miro, lo veo, hermano, en los huesos. Lo veo al animal que se le notan las costillas. Así está el creyente, así está el cristiano de hoy, que vive apartado de la oración, de la meditación de la palabra y de la comunión con los hermanos. Me gustaría ver, hermanos, cuántos acuden a la oración, el día que hay oración. Me gustaría ver, hermanos, la comunión de unos con los otros. Me gustaría ver, hermanos, la comunión que tenemos con nuestro Dios. ¿Cuánto conocemos del Señor? Quiero decirte algo. ¿Sabes por qué había un ejército con miedo, hombres de guerra hechos a la pelea, y un rey que podemos notar en la Escritura, a Saúl, cómo estaba temblando de miedo, diciendo: doy hasta la mitad de mi reino el que sea capaz de matar a este gigante? ¿Por qué estaban así? Un pueblo lleno de Dios, o aparentemente lleno de Dios. ¿Por qué estaban así? ¿Por qué estaban con tanto miedo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú vives lejos del Señor, solo conoces a un Dios pequeño. Solo conoces a un Dios pequeño. No conocemos al Dios, aquel que cerró la boca de aquellos leones cuando estaba Daniel allí en el foso. No le conocemos. No conocemos al Dios que estaba cuando metieron a estos tres jóvenes en el horno de fuego y tuvo poder para sacarlos. No le conocemos. Conocemos a un Dios muy pequeño. Por esto, hermanos, llegó David, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo a aquel gigante? ¿Qué le dijo a aquel gigante? Un muchacho aproximadamente con 16, 17 años. ¿Qué le dijo? Le dijo: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado hoy, y Dios te entregará en mi mano. Y David a este gigante le cortó la cabeza en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Hermano, ¿y cuál es la causa que hace que yo no conozca a un Dios tan grande? ¿Cuál es esa causa? Por no utilizar los medios de gracia para fortalecerme a través del Espíritu Santo. Esa es la causa. Me congrego cuando me apetece, cuando yo quiero. Mi vida de oración, cuando quiero oro, cuando no quiero no oro. Hay muchas cosas que son imprescindibles en mi vida, pero la oración, no tengo tiempo para meditar en la palabra. Medito quizás cuando vengo aquí el domingo. Comunión con los hermanos. Nadie sabe cómo está mi casa, cómo está mi familia. No sabe nadie nada de mí, de mi vida, ni siquiera mi pastor.
Hermano, quiero decirte que esto tiene un título alto y claro en tu vida. Si nuestras vidas están caminando así, tienen un título claro y alto. Está en los huesos. Estamos abandonados. Vivimos fuera de la presencia del Señor. Estamos en la raspa, como un pescado, hermano. Así estamos. Hermanos, no estoy aquí para satisfacer a los hombres, claro está. Estoy aquí para satisfacer al que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y amo la iglesia del Hacha, amo la iglesia quichua, pero amo también esta iglesia y quiero darte un consejo. Vivir cerca del Señor no quiere decir que yo no vaya a ser tentado por los deseos del viejo hombre. Porque, hermanos, lo voy a hacer hasta que Cristo venga y transforme este cuerpo de humillación a un cuerpo semejante al de Él. Cuerpo glorificado, un cuerpo santo. Pero sí quiero decirte algo, que existe una diferencia entre vivir cerca del Señor y vivir lejos. Cuando tú vives cerca de Jesucristo, te diré como decía Martín Lutero, cuando tú vives cerca de Cristo, viene el pájaro a tu cabeza. Cuando vives cerca de Cristo, alimentado a través de su Espíritu Santo, ese pájaro lo puedes echar con facilidad. Viene el pecado a tu vida y le dices fuera, vete de aquí, en el nombre de Jesús. Pero cuando tú no vives una vida cerca de Dios, cerca de Cristo, el pájaro viene a tu cabeza y es bienvenido. Pone huevos, cría su familia y es feliz. Así es, hermano, cuando dejamos que el pecado venga a nuestras vidas. Y quiero decirte algo que me llamó mucho la atención, la despedida de Jesús con la mujer que fue pillada en adulterio. Me llama mucho la atención, porque le dice Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, ¿ninguno te condenó? Juan 8:11, contesta ella y dice, ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dice, vete y no peques más. Hermano, esta autoridad, este poder, esta obra de salvar a esta mujer, solo la podía hacer Cristo en aquel tiempo. Solo Cristo podía hacer esta obra. Nadie tiene ese poder, como tampoco nadie tiene el poder de salvarse a él mismo. Hermanos, cuando Cristo nos salvó, fue una obra sobrenatural que fue enteramente de Él. Pero tal y como le dice a esta mujer, se despide de ella dándole un mensaje, Él también nos da ese mensaje y nos dice, tienes una responsabilidad. Yo te he salvado, he entregado mi vida, mi sangre ha perdonado tus pecados, pasados, presentes y futuros, pero tienes una responsabilidad. Y hoy el Señor nos dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Es una responsabilidad nuestra. Y hermanos, podemos notar en la Escritura que aquellos que llamó Dios a su luz admirable, estos abandonaron su vieja manera de vivir. Abandonaron esa forma de vivir. ¿Sabes por qué? Porque encontraron un tesoro mucho más grande que esa forma y esa manera de vivir. Ese era Cristo. Y se agarraron a Cristo. Esta mujer abandonó el pecado. Esta mujer que cometió adulterio. La mujer samaritana también abandonó su pecado. Mateo tampoco volvió a aquella mesa. Zaqueo tampoco volvió a su vieja manera de vivir. Pablo tampoco volvió a aquella manera de vivir. Pero quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Hermanos,
Todos hemos entrado por esa puerta, y si no por esa, por la otra. ¿Qué pecado hemos traído delante de nuestro Dios? ¿Qué pecado hemos traído hoy delante de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, cuántos amores hay desordenados en nuestro corazón. Si tú examinaras tu corazón, verías cómo se despierta uno, otro. Qué peligro más grande. Yo quisiera decirte, si es aburrido venir hoy domingo a la iglesia, si es aburrido para ti venir, quiero decirte que si irte de vacaciones alegra tu corazón, si ir a una fiesta alegra tu corazón y venir a la iglesia te aburre, hay amores en nuestros corazones que nos satisfacen más que venir a la iglesia. Hermano, estamos teniendo un problema grande. Tenemos un gigante delante de nuestros ojos. Tenemos un gigante. Y vicios. ¿Cuántos vicios hay en la vida del creyente? Quiero decirte que cuando hablamos de vicios, hablamos de aquellas cosas que tienen control sobre nosotros. Que tienen el control sobre nosotros, que nos controlan. Y dice Pablo, dice, todo en esta vida es bueno. Todo en esta vida es bueno, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Si existe algo que me controla, es pecado. Es pecado, hermano. La iglesia se pone moderna. La iglesia se pone moderna, hermano. Y hay que identificar qué es pecado y qué no es pecado. Y qué astuto, hermano, qué astuto es Satanás. ¿Cómo vemos en el transcurso de la vida, cómo vemos que va modernizando el pecado? Antes era el tabaco, fumar. Ahora son los vapes. Ahora vemos a cristianos fumando. Vemos a niños con 8 y 9 años fumando. Y lo vemos normal. Qué pena, hermano. Tatuajes, pendientes, cómo se va modernizando. Qué pena, hermano. Qué pena. Satanás es increíble cómo trabaja. Antes, para ver una película, tú tenías que ir al cine. O para ver una telenovela, tenías que estar ahí en tu casa, esperando todos los anuncios, una hora en concreto. Ahora se han metido tantas plataformas en nuestra vida, en nuestra casa. Se ha metido Prime Video, Netflix, HBO, no sé, hermano. Y tienes a tu disposición, si tú quieres llenar tu corazón y tu mente 24 horas de series, de películas, de telenovelas, adelante. Adelante. Y no nos estamos dando cuenta de que nos están controlando. Satanás está invadiendo tu mente, te está entreteniendo y no te está ocupando del espíritu. Pastillas. ¿Qué podemos hablar de las pastillas? Si tú vas al médico, hay pastillas para todo. Hay pastillas para todo. Hay pastillas para el mar de amores. Mira, te deja tu pareja, va al médico y el médico, sí, ya sé lo que te voy a dar, pastillas. Tienes ansiedad, ya sé lo que te voy a dar, pastillas. No puedes dormir por las noches, pastillas. Y así consecutivamente, hermanos, podríamos estar hablando y no parar. Pero ¿qué estamos haciendo los cristianos? Olvidándonos de la medicina y del remedio para nuestro corazón, que es a través del Espíritu Santo.
¿Dónde estamos viviendo los cristianos? ¿Qué estamos haciendo los cristianos con nuestra vida, Señor mío? Que el Señor nos ayude. ¿Y qué hay, hermanos, de las redes sociales? Porque las redes sociales son hoy una herramienta muy poderosa en las manos de Satanás. Es fuego. Y ellas lo que intentan es destruir el diseño de Dios. Eso es lo que destruyen las redes sociales, el diseño de Dios. Y tú estarás diciendo, ¿qué está diciendo? Vamos a ir paso por paso. El Facebook y el TikTok, estas dos aplicaciones que muy probablemente las tengamos ahí en nuestro teléfono, son las culpables del 80% de los divorcios en España. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿dónde está nuestro ojo? La lámpara de nuestro corazón es nuestro ojo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? Y quizás tú estés ahí diciendo, bueno, esto para mí no es piedra de tropiezo, pero te voy a decir algo. En estas redes sociales, si no un día u otro, estamos recibiendo invitaciones de mujeres, invitaciones de hombres. Y yo le preguntaría al matrimonio, le diría, ¿qué hace con estas aplicaciones? ¿Qué hace el matrimonio? ¿Qué hace por un lado la mujer? ¿Qué hace por otro lado el hombre? ¿Qué están haciendo? Y si tú te crees fuerte ante estos ataques, como ya he dicho antes, todos somos pecadores. Y dice Pablo, el que crea está fuerte, está firme. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Cuidado, hermano, con nuestras vidas. Hermanos, cuando aparece Jesús en el río Jordán para bautizarse, ahí aparece una imagen muy bonita. Aparece una voz diciendo, en Mateo capítulo 3, verso 17, dice así, este es mi hijo. Y dice, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Lo señala y lo pueden ver allí todos. Dice, este es mi hijo y yo estoy muy contento con él. ¿Qué crees que diría Cristo si hoy estuviese aquí literalmente en el púlpito? ¿Qué diría? Ale, qué contento estoy contigo. Eres fiel, me buscas, meditas. ¿Qué crees que diría Cristo si estuviese aquí hoy? ¿Qué diría de nuestras vidas? Nos pensamos, hermanos, que en muchas ocasiones que el Evangelio es un juego de niños. Pero el Evangelio es muy serio, como en muchas ocasiones digo allí en Lacha. Digo, el Evangelio no es un juego de niños. Porque yo quiero que tú me contestes. ¿Qué ocurre cuando el brazo o la pierna de un diabético le deja de funcionar? ¿Qué ocurre? Cuando el médico detecta esto e inmediatamente le pone fecha, le da fecha y le dice, mira, hay que amputar, o la pierna o el brazo, lo que haya afectado, hay que amputarlo. Pero esto hay que hacerlo ya, antes de que esto se expanda por todo el cuerpo y pueda llegar a la muerte. El Evangelio no es un juego de niños, hermano. Me gusta mucho lo que dice el puritano John Owen. Dice, la cabeza viva, que es Cristo, Él no admitirá cuerpos muertos, cuerpos afectados, contaminados, no admitirá, porque Cristo, Él es la cabeza y nosotros estamos unidos, somos el cuerpo. Y el cuerpo que esté en mal estado no permanece con Cristo, no lo admite. Y hermanos, quiero decirte algo, que vivir en la práctica del pecado es no haber entendido el Evangelio, es no haber nacido de nuevo.
Pidamos al Señor nacer de nuevo. Pidamos al Señor nacer de nuevo. Aquellos que necesiten matar a Goliat, no necesita, como ya hemos visto, no necesita una espada, una lanza, ni un escudo. Necesita vivir cerca de Cristo. Y entonces, hermanos, ahí comenzaremos a experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos, vivir cerca de Cristo. Y con esto ya termino. Quiero que cada día podamos pedir a Cristo como lo hacía David. Examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón. Mira qué hay dentro. Házmelo ver, házmelo entender, para que yo pueda vivir conforme tú quieres que yo viva. Pero quiero verlo. Quiero verlo, Señor mío. Hermanos, ¿cuánto necesitamos llevar a la cruz de Cristo, llevar esos pecados que tanto daño nos están haciendo? Corramos a la cruz y miremos a Cristo, porque su sangre tiene poder. Tiene poder. Y en el nombre de Jesús, cortemos la cabeza a ese gigante que tanto daño nos está haciendo. Porque nuestra vida quiere parecernos cada día más a Cristo. No quiero que mi vida sea una vida como la del fariseo, una vida con máscara, una vida llena de hipocresía. No.